Después de hablar con Luis Perdiz y con José Luis Cendejas sobre Francisco de Vitoria, el fundador de la Escuela de Salamanca, hoy seguimos con el que fue su primer y más destacado discípulo, Domingo de Soto. Hablamos de esto con José Carlos Martín de la Hoz. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según esté escuchando. Hoy estamos con José Carlos Martín de la Hoz. José Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de escucharos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este pequeño ratito para contarnos sobre Domingo de Soto, de quien eres un gran experto desde tu tiempo de tu tesis doctoral. Así que vamos a hablar de este discípulo de Francisco de Vitoria. Lo primero, José Carlos, que te quería preguntar es, bueno, ¿quién es José Carlos Martín de la Hoz y a qué te estás dedicando en estos últimos tiempos? Bueno, yo hice la tesis doctoral, nada más ordenarme sacerdote en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y fui nombrado profesor, ayudante doctor del Departamento de Historia de la Teología y Historia de la Iglesia Moderna. Luego, al cabo de un año, mi maestro se marchó y me quedé yo con todas las clases, la carga docente, etcétera, etcétera. O sea que tuve que espabilar bastante rápido y empezar a, pues eso, dar clase, publicar, hacer reseñas de libros, en fin, las tareas habituales de una persona que se dedica a dedicación completa a la Facultad de Teología. Luego la vida me ha ido llevando por diversos lugares, diversos encargos. Finalmente llevo 25 años trabajando en las causas de los santos. Soy el director de la oficina de las causas de los santos del Opus Dei en España y asesor de la conferencia episcopal. Es decir, me dedico a las causas de los santos de favores y gracias y vidas santas de personas de España de todo tipo de clase y condición. Y la historia es algo que no se abandona nunca porque he continuado leyendo, escribiendo, estudiando, publicando, dando clases y bueno, ahora he llegado a los 70 años y ya la tiza la he abandonado, pero lógicamente la gente sigue reclamando pues cursos de doctorado, clases online, que es lo que hoy día se lleva, y bueno, gracias a Dios sigo activo. Mi línea de publicación durante muchos años ha sido la Escuela de Salamanca y seguirá siendo, porque lógicamente ese es mi origen, mi tesis doctoral sobre Domingo de Soto. Pero bueno, junto con ese tema de la Escuela de Salamanca están los temas relacionados con la Escuela de Salamanca, desde la Inquisición. Muchos de los grandes maestros salmantinos acabaron ayudando a los tribunales inquisitoriales, puesto que eran personas de plena solvencia y personas sólidamente formadas. También temas de moral económica, de lo que he publicado varias ediciones críticas, también de autores de América. Claro, América es todo un gran capítulo de la Escuela de Salamanca, la proyección americana. He publicado muchas cosas sobre América y la Escuela de Salamanca, por ejemplo, la edición crítica de la obra de Matías de Paz, que fue el gran teórico sobre la evangelización, y el gran teórico jurista, que es Juan López de Palacios Rubios. Bueno, en ese sentido, creo que puedo hablar de Domingo de Soto y puedo ver la proyección de Domingo de Soto hasta el día de hoy. Muy bien, pues sí, gracias José Carlos por esta introducción a tu interesante trayectoria. Y empezamos ya a hablar de Domingo de Soto, el protagonista de nuestro vídeo de hoy. En primer lugar, una cosa que me ha llamado la atención sobre su biografía es que él es primero estudiante y luego se ordena sacerdote después de haber pasado por Alcalá y por París. Me parece entender que el caso de Francisco de Vitoria había sido al contrario, ¿no? Es decir, que Francisco de Vitoria había viajado ya a París habiéndose ordenado, ¿no? Entonces, me planteo si esto, qué era lo habitual en aquella época, qué es lo más normal, ¿no? Lo más normal es que españoles pudieran ir a estudiar a París simplemente por ser buenos estudiantes sin estar, digamos, sponsorizados por ninguna orden religiosa, simplemente, bueno, pues por su familia, por ser gente pudiente, o si realmente esto no era así. Cuéntanos sobre esto. Bueno, esto es muy interesante porque hay que caer en la cuenta de que la Escuela de Salamanca
está plenamente entroncada con lo que se llama la reforma de la Iglesia. La reforma de la Iglesia preconizada en el Concilio de Constanza, 1413, cuando se alcanza la unidad, se supera el problema de la herejía de Wycliffe y Hughes, pero queda pendiente la reforma de la Iglesia. Desde entonces se va clamando por esa reforma que no llegará hasta 1545 con el comienzo del Concilio de Trento. Claro, los que ponen en marcha la reforma de la Iglesia son el cardenal Cisneros y los reyes católicos, son los que realmente acometen la reforma de la Iglesia. Y lo primero que hacen es reformar las órdenes religiosas en España. Las masculinas lo hace el propio Cisneros, que era el cardenal de Toledo y gran inquisidor, y la reforma de las órdenes religiosas femeninas la comete la propia reina Isabel en persona. Una vez que ya la reforma de la Iglesia en cuanto a las órdenes está en marcha, entonces viene la reforma del clero, para lo cual hay que reformar los lugares de estudio y hay que reformar las universidades donde se van a preparar los grandes cabezas y los que van a ser luego los confesores de todas las parroquias, de las catedrales y de la iglesia diocesana. En ese sentido, la Escuela de Salamanca propicia esa reforma al reformar la Universidad de Salamanca, la Facultad de Teología y en concreto la Cátedra de Santo Tomás. En ese sentido, en ese clima de reforma de las órdenes, reforma de la Iglesia, reforma del clero, vendrá después la reforma del pueblo cristiano y después vendrá una reforma de la espiritualidad. Una vez que la reforma de la teología está en marcha, viene la aplicación de la teología a la espiritualidad. En ese sentido, cuando llega el Concilio de Trento en 1545 y Felipe II envía a dos grandes teólogos imperiales al concilio, a quienes se escoge son a Bartolomé de Carranza, que era el hombre con el que había ido él a Inglaterra y por tanto le conocía muy bien, le nombra arzobispo de Toledo y le nombra el gran intelectual de la Iglesia en España. Y a continuación envía a Francisco de Vitoria a Trento. Francisco de Vitoria no puede acudir porque está enfermo, de hecho morirá pocos meses después, y quien le va a sustituir es Domingo de Soto, que era el catedrático de víspera. Francisco de Vitoria era el catedrático de prima, de la mañana, y el de la tarde era Domingo de Soto. Y en ese sentido, Domingo de Soto va y es el gran intelectual del Concilio de Trento. En ese sentido, tanto Francisco de Vitoria como Domingo de Soto, su biografía personal está conectada con los dominicos y concretamente con esa tendencia a la reforma de la orden dominicana. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto Francisco de Vitoria como Domingo de Soto son enviados por los maestros de la orden a la provincia reformada que está operando en París, donde en el colegio de San Bartolomé se van a formar los grandes intelectuales dominicos de la reforma, los que van a traer a España y a otros lugares del mundo la reforma de la teología, es decir, la vuelta a Santo Tomás, la vuelta a los padres de la Iglesia, la vuelta al sentido profundo de la teología, que es la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio y después el resto de los lugares teológicos. Es decir, Francisco de Vitoria encuentra su vocación dominicana en Burgos y su vocación a la investigación, a la enseñanza, a la reforma de la teología en París. Domingo de Soto estudia, es catedrático de artes en Alcalá, nota la llamada divina al sacerdocio y descubre en la orden dominicana el lugar adecuado para desarrollar su santidad y su vocación a la teología y en concreto a la reforma de la teología. Domingo de Soto será enviado por los dominicos a París y allí coincidirá con Francisco de Vitoria. Los dos volverán, uno antes, Francisco de Vitoria, que saca muy poco tiempo después, en 1526,
la cátedra de prima de la Facultad de Teología, y poco tiempo después, 2 años después, Domingo de Soto se incorpora a esa misma cátedra realista como catedrático de teología de víspera. En ese sentido, los dos van a vivir en el convento de San Esteban de Salamanca y desde allí van a propiciar unas sinergias impresionantes en cuanto al impulso de la reforma de la teología. De hecho, como ustedes saben, había un orden muy democrático en la universidad del siglo XVI. La Facultad de Teología se explicaba, por ejemplo, bajo 3 líneas o 3 vías: la vía tomista, la vía escotista y la vía nominalista. La vía realista seguían a Santo Tomás, la vía escotista seguían a Duns Escoto y a Guillermo Biel, perdón, Duns Escoto o San Buenaventura, y la vía nominalista seguían a Guillermo de Ockham y a Guillermo Biel. ¿Qué ocurre? Que los alumnos quedan prendados por la maravillosa manera de exponer la teología, el realismo teológico que hace que los alumnos vayan en masa al aula de Francisco de Vitoria y al aula de Domingo de Soto. Uno da clase de 6 de la mañana a las 12 y el otro de 12 a 6 de la tarde. Las aulas salmantinas se llenan para escuchar a esos dos grandes maestros, lo cual hace que la escuela escotista y la escuela nominalista queda prácticamente vacía. Y de una manera democrática, de una manera sencillamente natural, la escuela de Salamanca acaba empezando a exponerse en todas las facultades del resto del mundo, porque los alumnos formados por Francisco de Vitoria y Domingo de Soto van a acabar ocupando las cátedras del resto de las facultades del mundo entero. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por esta visión de Domingo de Soto. Quería pasar ahora a preguntarte sobre sus contribuciones económicas, ¿no? Ya sabemos que, como hemos visto con Luis Perdices, con José Luis Cendejas, estos escolásticos no se dedicaban a la economía, se dedicaban a la teología, pero empiezan a tener una visión también de preocuparse por asuntos, digamos, más terrenales, y es en esa preocupación por asuntos terrenales en las que sí empiezan a sacar algunos conceptos que podrían entenderse similares a los que hoy entendemos como economía, ¿no? Entonces, bueno, en concreto, empezaría preguntándote por el concepto de la libertad en Domingo de Soto. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Bueno, hay que decir previamente que la gran diferencia entre Francisco de Vitoria y Domingo de Soto es que Francisco de Vitoria apenas nos ha dejado nada escrito. Tenemos sus relecciones teológicas que abordan temas tan apasionantes como la conquista de América, el divorcio de Enrique VIII o la cuestión del poder del rey de Francia y del rey de España. Pero apenas se escribió más. Los guiones de sus conferencias públicas llamadas relecciones teológicas es lo que él le pusieron delante, lo revisó y salió publicado. Pero apenas escribió nada. En cambio, Domingo de Soto escribió muchísimo. En primer lugar, su gran tratado sobre la justicia y el derecho, que es un magnífico trabajo de historia del derecho, de historia de la economía, de historia de la antropología, como ahora desarrollaré. Y después tiene otro gran trabajo que se llama el Quarto Sententiarum, que es el comentario típico que hacían todos los catedráticos con el libro de texto, que era el libro de las sentencias de Pedro Lombardo. Él comenta esas sentencias y lo que hace es abrir un horizonte teológico magnífico. Y luego tiene otra obra que es capital, que se llama Sobre la naturaleza y la gracia, que es un libro que sirvió para solucionar el problema luterano de la justificación. Bueno, a lo largo de todos esos trabajos de Domingo de Soto, lo que queda claro es que él ha tomado la línea de fuerza de Francisco de Vitoria. La línea de fuerza de Francisco de Vitoria es la dignidad de la persona humana. Es decir, Francisco de Vitoria, al leer en directo a Santo Tomás y aplicar el tomismo a las cuestiones de actualidad, lo que descubrió de una manera muy fuerte es la dignidad de la persona humana. Por eso, ese concepto de Santo Tomás
que es que la libertad es vis electiva mediorum servata ordine finis, es decir, la fuerza de elegir los medios en orden al último fin. Para Santo Tomás, como para Vitoria o para Soto, la libertad no es simplemente escoger, elegir entre blanco o negro, entre esto o aquello. No, es mucho más, es energía, es fuerza. Por tanto, lo que importa es la autodeterminación al bien. Para Vitoria y para Soto, lo importante es que el hombre es libre porque puede autodeterminarse al bien, puede buscar la felicidad propia y ajena, puede convertir el mandamiento de la caridad en algo de una gran fuerza, porque la vida ya no consistiría en hacer cosas, en cumplir mandamientos o en cumplir obligaciones, sino que lo que se trata es de amar, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Por eso, para Vitoria y para Soto, frente a Lutero, el hombre puede dedicarse a la economía, debe dedicarse a la economía, al que se sienta llamado a eso, para desarrollar adelante el país, para sacar adelante la familia, para llevar a cabo la globalización del mercado, que es el gran reto del siglo XVI, la globalización del mercado. En ese sentido, la aportación de Domingo de Soto a la libertad es aplicar la libertad a la vida diaria de los cristianos corrientes y recordarles que el dinero que está en el baúl, ese dinero está clamando para que se le ponga en movimiento y genere riqueza, genere desarrollo, genere un país moderno y ágil que pueda llevar no solo la justicia, sino también la caridad hasta el último rincón de Europa y de América. Tengo entendido, José Carlos, que estos escolásticos de Salamanca, una de las cuestiones que más veces, más les preguntaban eran sobre la usura, ¿no? La bondad o digamos, hasta qué punto está permitido que por prestar dinero puedas cobrar un interés. Y entonces que estudiaron bastante, reflexionaron bastante sobre ello. ¿Qué me puedes decir del pensamiento de Domingo de Soto sobre este particular? En ese tratado que me refiero, el de la justicia y el derecho, ahí hay unas páginas bellísimas donde Domingo de Soto, como todos los escolásticos y todos los intelectuales de su tiempo, denostaban la usura. No nos olvidemos que Domingo de Soto y Vitoria viven un momento trascendental de la historia económica, que es el momento de la expulsión de los judíos de España. Los judíos habían sido expulsados de todas las naciones de Europa y solo quedaba España. España era el lugar donde los judíos habían sido conservados, como dice el libro de las partidas de Alfonso X el Sabio, para custodiar la memoria del pueblo de Icida. Nadie en España podía tocar a un judío porque los judíos pertenecían al rey. Y en ese sentido los judíos tenían un tope social, no podían avanzar, por ejemplo, no podían ser alcaldes, no podían ser militares, no podían ser concejales, no podían tener responsabilidades de gobierno, pero podían seguir prestando dinero. En ese sentido, los bancos, los grandes bancos que movían la economía en España eran bancos judíos, eran judíos que hacían préstamos. Es decir, la usura estaba condenada en el Antiguo Testamento, la usura estaba condenada por Aristóteles y todos los pensadores, porque el dinero no puede producir dinero. El dinero es algo fijo, es algo estático, es un metal, y los metales no pueden tener hijos como los hombres. En ese sentido, cuando los judíos prestan dinero a los cristianos, lo pueden hacer, porque lo que tienen prohibido los judíos es prestar dinero a otros judíos. Igual que los cristianos tienen prohibido prestar un dinero a otros cristianos. Entonces, en ese sentido, los judíos pueden prestar a los cristianos y los cristianos acudían a los prestamistas. No nos olvidemos que las revoluciones de 1390, cuando se asaltan las juderías en Burgos o en Sevilla, en tantos lugares, es erróneo pensar que había un problema racista. No, la gente asaltaba la judería para buscar el libro donde el prestamista judío usurero anotaba lo que le debían
los demás. No nos olvidemos que los préstamos eran del 250%. Por tanto, un usurero judío que prestaba inmediatamente, al poco tiempo, ya se había hecho con la casa y las fincas y las posesiones de la persona a la que le había prestado, porque con unos préstamos tan altos era imposible zafarse de ellos. Por eso, cuando son expulsados los judíos, entonces la economía española, y que era en ese momento la economía más importante del mundo, porque nosotros teníamos el centro del imperio, eh, pues queda la dificultad. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí es donde entra Domingo de Soto y Francisco de Vitoria, porque ellos, a las dos excepciones que había abierto Santo Tomás en el préstamo usurario, él decía, Santo Tomás, que entre cristianos no podría haber préstamo de ningún tipo, ni usurario ni de ningún tipo. Pero admitía dos excepciones, el lucro cesante y el daño emergente. Es decir, que en dos posibles casos se podía cobrar un pequeño interés del 5%. Por ejemplo, si una persona mandaba un préstamo desde Lima, mandaba un dinero para que aquí en España pudiera ser invertido en una serie de compras y de ser devuelto en forma de materiales, un botijo, una alfombra, una imagen de la Virgen, cualquier cosa que necesitaran en América. Es decir, había un daño emergente porque se podía quedar el dinero en el camino, se podía hundir la nave. Y había un lucro cesante porque mientras yo he prestado el dinero a otra persona para una operación, en ese tiempo yo no puedo utilizar ese dinero, ya no lo tengo, lo he prestado. A esos dos excepciones de Santo Tomás, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto añadieron la tercera, que era la globalización de la economía. En ese sentido, Keynes, en su famoso tratado económico, dice que el desarrollo económico de España en el siglo XVI se debió fundamentalmente a que los escolásticos autorizaron unos préstamos en bajo interés. Claro, si yo mando desde Lima una cantidad de dinero a cuenta y a mi primo de Sevilla y le digo, mira, cómprame todo esto que te envío en esta lista, cóbrate un tanto por ciento por la gestión y cobra un tanto por ciento de lo que te va a cobrar el mercader que te va a traer esas cosas desde los diversos lugares de Europa y efectivamente me cobras con esas dos comisiones, la tuya por la gestión y la del mercader por haberte traído las cosas y por el cambio del dinero a las monedas, etcétera. Es decir, esa pequeña comisión queda autorizada por un motivo que se llama la globalización del mercado. En ese sentido, los préstamos en precario pasan a ser autorizados. Es muy interesante, por ejemplo, la Inquisición en España tenía un método que se llama método expurgativo. Es decir, que si hay una frase en un libro que huele a herejía o que puede ser malinterpretada, el inquisidor lo que hacía era sencillamente tachaba esa frase. Mientras que en Roma no era método expurgativo, sino eliminativo. Cuando en un libro había una frase que podría malentenderse, sencillamente se eliminaba el libro. Gracias al sistema español hay muchísimos más libros en el mercado que en Roma. Y en ese sentido, si yo, por ejemplo, he consultado un libro de Luis de Sarabia, que es uno de los grandes economistas de la España del XVI, donde se habla de cómo cuando un obispo tiene que mandar a Roma a un comisario para que se traiga la bula para ser ordenado obispo, pues esa persona que va comisionada a Roma, va a la Santa Sede, recibe la bula, la paga y la trae, necesita vivir en el viaje y necesita cobrar un tanto por ciento por la gestión que hace de traer la bula para que el obispo sea ordenado obispo. Solamente se puede hacer leyendo la bula papal. Y en ese sentido, Luis de Sarabia escribe que igual que se puede comprar para un primo que tengo en Perú,
pues también le puedo dar un dinero a un agente de preces para que vaya a Roma y me traiga la bula. Esa frase está tachada en la obra de Sarabia. ¿Por qué? Porque el inquisidor pensó que no debía conocerse que también se estaba haciendo una excepción en terrenos que hacen referencia a la Iglesia. Pero lo comento para que veáis cómo la usura fue desapareciendo simplemente por sustitución de los préstamos en precario. Muy bien. ¿Qué me dices de la opinión de Domingo de Soto sobre el origen del poder real? Era crítico con la idea de que las órdenes vinieran jerárquicamente desde arriba y que como que el rey pues bueno, pues fuera un absolutista y demás, o cómo vivía él esa realidad. Bueno, Domingo de Soto y Francisco de Vitoria, ellos discutieron mucho sobre esta materia y por eso es interesante ver cómo en sus clases conservamos muchos apuntes de las clases de Vitoria y de las clases de Soto. Y es muy interesante cotejar cómo había una gran sintonía de pensamiento entre los dos. Para ellos, como eran personas que el núcleo de su antropología era la dignidad de la persona humana, para ellos sencillamente el poder provenía de Dios, igual que la dignidad de la persona humana proviene de que somos imágenes y semejanza de Dios. Por tanto, todo persona, sea cristiana o no, tiene una dignidad y es que es imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, ellos consideraban que el poder viene directamente de Dios. Ese poder viene de Dios y se le entrega al pueblo soberano, a ese pueblo que son hijos de Dios, que han de vivir en comunidad para juntos poder sacar adelante la sociedad y poder cooperar unos con otros y poder ayudarse las familias a salir adelante. En ese sentido, el poder de Dios al pueblo, y es el pueblo el que por el juramento de fidelidad entrega el poder al gobernante. Eso sí, el gobernante tiene que gobernar de acuerdo con el bien común. Tiene que, como dice el libro de las partidas de Alfonso X Sabio, en la primera partida, primera ley, dice San Alfonso, dice Alfonso X Sabio, dice, el rey ha de procurar que sus súbditos vayan al cielo. Es decir, la primera responsabilidad del rey es que sus súbditos vayan al cielo. No solo que vivan y que no tengan hambre o que tengan todas sus necesidades cubiertas, sino que tengan una orientación hacia el bien común, hacia construir juntos una sociedad justa, solidaria, cristiana. Muy bien. Sobre el monopolio, la existencia de monopolios y el libre comercio, ¿qué pensaba nuestro protagonista de hoy, Domingo de Soto? Bueno, esto es muy interesante porque toda la cuestión del valor y del precio, que son temas muy de fondo, ellos estaban muy preocupados para que, por una parte, para que el sentido de la libertad, de que cada uno pudiera viajar donde quisiera, por ejemplo, ¿no? Esto es una novedad. Ellos decían que no debería haber fronteras, que debería poder cualquier persona viajar por el mundo entero y sacar adelante su familia, llevándosela o enviándoles el dinero desde allí. Es decir, la libertad de movimiento, eso era muy importante. Eso era lo que dicen ellos que es el fundamento por el que los españoles podemos estar en América, por la libertad de movimientos y para llevar nuestra fe y nuestros valores a esa nueva civilización que estaban haciendo en América. En ese sentido, la preocupación de Domingo de Soto es que la gente trabaje en libertad, que trabaje con dignidad, que pueda sacar su familia. Claro, el valor, por tanto, del dinero es una cuestión que lo que hay que dejar es que podríamos decir, el justo precio es lo que la común estimación de los mercaderes cristianos determinen. Por tanto, hay que hablar de necesidad, hay que hablar de libertad, hay que hablar de utilidad. Son los tres elementos que entran en juego. Por eso piensa él que el Estado no debe incorporarse, no debe entrar en las leyes del mercado, a no ser que alguien esté actuando depravadamente, que sería, por ejemplo, el monopolio
es una manera depravada. Es decir, yo cojo todo el oro, todo el trigo que haya en la zona, lo guardo y subo el precio, porque como tengo el monopolio del trigo, tengo el monopolio del pan, ¿no? Y el pan es lo que es lo básico, ¿no? En ese sentido, el rey y las autoridades gubernamentales no deben entrar en el mundo de la economía a no ser que alguien esté ejerciendo monopolio o que alguien esté intentando disturbar el orden social con triquiñuelas, con falacias, ¿no? Por eso ellos no tienen problema en que los cristianos se dediquen a la economía, porque les parece que es una actividad tan útil e importante para la sociedad como las demás. Pero piensan que en la economía no debe entrar el Estado a no ser que haya un problema de escasez, de alimentación, pues la típica tragedia. Entonces sí, el Estado debe entrar para asegurar que los más necesitados no queden marginados o descartados en la sociedad. Ya la última cuestión económica que te quería traer a colación es la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? La idea de que cuando hay mucho dinero en circulación, como por ejemplo se traen muchos metales preciosos de América, pues el valor de las cosas se puede ver incrementado, que es lo que hoy llamamos inflación, ¿no? Hay quien dice que fue Martín de Azpilcueta el primero que habló sobre estos temas, que es un poco posterior a Domingo de Soto, según creo. Entonces, te quería preguntar si ya Domingo de Soto crees que tenía esa sensación sobre la teoría cuantitativa del dinero, o eso todavía no era suficientemente patente la inflación en aquel momento para que lo notasen. Bueno, es que es muy interesante esa capacidad que tenía Domingo de Soto y Francisco de Vitoria de hacer amigos, de entrelazarse con colegas. No nos olvidemos de que en aquella época no existían compartimentos estancos, es decir, había una facultad de teología y había una facultad de derecho, pero los teólogos hacían derecho y los juristas hacían teología, por una razón, porque tenían todos la misma antropología, que era la antropología porque provenía del derecho romano, es decir, de la dignidad de la persona. Y por tanto, la persona como sujeta de obligaciones y de derechos. En ese sentido, Martín de Azpilicueta cita muchísimas veces en sus obras a Domingo de Soto y a Francisco de Vitoria, más a Domingo de Soto, porque Domingo de Soto publica más que Vitoria. Martín de Azpilicueta lo que ocurre es que se jubila y se marcha a Roma a morir, pero allí vive 40 años más y sigue escribiendo desde allí sus obras, y lo que tiene en la cabeza es lo que aprendió de los maestros salmantinos. La teoría cuantitativa del dinero es sencillamente un problema que ellos vivieron muy en primera persona. Es decir, España tiene el monopolio del oro que viene de América y la plata. Lo que ocurre es que ese oro y esa plata que llega, hay siempre el quinto real es clave. O sea, todo lo que llega, la quinta parte es para el rey. En ese sentido, las otras partes son para los que lo han enviado desde América a personas concretas, competiciones concretas o la familia o lo que sea, ¿no? En ese sentido, de repente los reyes se encuentran con un dinero que les llega constantemente. No nos olvidemos que el 90% de los barcos que iban y venían a América durante el siglo XVI llegaron y volvieron sin ningún problema. Nuestra escuela de navegantes de Sevilla funcionó a las mil maravillas. Y como teníamos el monopolio, lo que ocurre en primer lugar es que todos los caminos de Europa quedan despejados. ¿Por qué? Porque España tiene dinero para pagar a los mercenarios, de modo que esos mercenarios pueden dejar limpios los caminos. España paga la limpieza de los caminos, de modo que todos los mercados se están unidos. Uno puede ir a Oxford, Cambridge a estudiar, o puede ir a Brujas, a Amberes a comprar. Porque los caminos están libres. Hay guerras, y esas guerras también son pagadas con el oro de México y con la plata de Potosí. Pero es que también lo más importante es que hay libertad de movimientos. Hay una primera globalización. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente
en el momento en que hay que mandar a América todo, desde todas las fábricas de Europa, se empieza a enviar a Sevilla material para llevarlo allí, porque allí hay que llevar todo, desde un botijo hasta una alfombra. Porque los que están en América quieren vivir como vivían en España. En ese sentido, ¿qué ocurre durante el siglo XVI? Que toda Europa se desarrolla. Las fábricas multiplican su actividad y exportan muchísimo a España. Y España paga bien, porque paga con oro de ley, tanto del Perú como de la plata del sur o la plata o el oro de México. Claro, en el momento en que tú pones mucho dinero en circulación, en ese momento los precios empiezan a subir. Lógicamente, esto es una cosa que ellos experimentan de una manera muy gráfica, y cosa que en Europa no se dan cuenta, porque en Europa lo que está ocurriendo es que te están enviando las cosas de acuerdo a los precios normales y sencillamente nosotros estamos pagando. Pero ¿qué pasa? Que en España, al no producir más, lo que estamos haciendo es caer en una inflación. Es como si le estuviéramos dando a la máquina de hacer billetes. Efectivamente, si tú en un país empiezas a darle a la máquina a hacer billetes y no produces más, lo que caes en una gran inflación. Por eso, la teoría cuantitativa que estos autores tuvieron que desarrollar, porque sencillamente vieron que España estaba aportando paz y en los caminos, estaba aportando una globalización al mercado, estaba cooperando con el desarrollo de Europa, pero ellos se estaban cayendo en la más absoluta miseria. ¿Quién podríamos considerar que son los principales discípulos de Domingo de Soto? Bueno, los discípulos de Domingo de Soto, en primer lugar, es Melchor Cano, que es el hombre que va a tomar su relevo como catedrático de la Facultad de Teología. Y en segundo lugar, el gran Domingo Báñez, que era un hombre que se había estado como alumno de Domingo de Soto, después se había tenido que dedicar por necesidades del guión a ser el gran inquisidor en Valladolid. Era un hombre de las censuras inquisitoriales, por eso es un hombre que cuando luego vaya a la Facultad de Teología a tomar la cátedra que ha dejado Melchor Cano y empiece a ser el catedrático, enseguida va a entrar en conflicto con Luis de Molina, porque van a plantear un problema jurídico y un problema teológico y un problema inquisitorial. Es decir, no simplemente van a discutir sobre quién de los dos tiene razón en el equilibrio entre la gracia y la libertad, sino el problema es que acaban acusándose de herejía. Y por tanto pasamos de un proceso teológico apasionante llamada disputa de auxilis, que es la disputa acerca de cómo puede estudiarse, cómo puede conjugarse la gracia de Dios y la libertad humana, y eso pasa a ser un problema inquisitorial. ¿Quién de los dos es hereje? Por eso, finalmente intervino Francisco Suárez, llamado por el Papa, y es el que hace el gran dictamen de la disputa de auxilis, donde lo que viene a decir es que está prohibido seguir llamándose hereje, pero pasemos a ser humildes para aceptar que no podemos entrar en la mente de Dios para decidir cómo se conjugan gracia y libertad. Aunque no es un tema puramente económico, quería que me contaras un poco la controversia que tuvo Domingo de Soto con Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Bueno, ya digo que Francisco de Vitoria y Domingo de Soto vivían juntos en el convento de San Esteban, del que muchas veces el prior era uno o el otro. Y, y claro, ¿qué es lo que ocurría? Que los mejores frailes, los mejores dominicos, los mejores franciscanos, los mejores mercedarios, es decir, los hombres fruto de la reforma de la Iglesia, eran los que, reformados en las órdenes, reformados ellos, vibraban con la ilusión de llevar el Evangelio a esos millones de indios que nunca habían oído hablar de Jesucristo. Y en ese sentido se lanzaron a las naves y, pasado el examen de vida, que era, y el examen de doctrina, se embarcaban para ir a América. Y claro, esos frailes iban a América, estaban unos años evangelizando y muchos de ellos regresaban porque se habían puesto enfermos o porque sencillamente necesitaban recuperarse físicamente. Por eso, por la San Esteban de Salamanca,
pasaban muchos de esos misioneros y narraban en primera persona las peripecias de la misionología. Y también narraban las disputas de las casas, cómo defendía Bartolomé de las Casas por encima de todo a los indios. En ese sentido, cuando ellos establecen en sus relecciones teológicas que los indios son dueños de sus tierras y porque esas tierras que hemos descubierto no son res nullius, sino que son pertenecientes a sus dueños, ellos piden a los reyes que devuelvan las tierras a los indios. Una vez evangelizados y pacificados, devuélvanse las tierras, devuélvase aquellas, pues, el dominio de sus tierras, ¿no? En ese sentido, la disputa de las Casas y Sepúlveda es una disputa propia de aquel tiempo donde se estaban asentando los principios de la presencia de España en América y también se estaban asentando los métodos evangelizadores. Bartolomé de las Casas era partidario de lo que él llamaba el método de la evangelización pacífica, es decir, que los misioneros lo que tenían es que llegar a los sitios, predicar la palabra de Dios y los que aceptaran esa palabra de Dios pues fueran bautizados. Mientras que Sepúlveda era partidario de llegar a los lugares, conquistarlos, someterles y no obligarles al bautismo porque hubiera sido inválido, pero sí obligarles a escuchar la doctrina. En ese sentido, Bartolomé de las Casas vivía los principios de la Escuela de Salamanca, de libertad y persuasión, y era ingenuo en cuanto a pensar que sencillamente los indios escucharían a los misioneros y, claro, evidentemente acabó triunfando la opción intermedia, es decir, que llegaban los conquistadores, hablaban con los indios y si los indios libremente se sometían a los reyes de Castilla, entonces a continuación, ya pacificada la tierra, llegaban los misioneros. Eso fue la fórmula a la que se llegó al final. Pero lo que pasa es que todo transcurrió tan deprisa que los grandes imperios azteca e inca enseguida convertido la cabeza, convertido el pueblo entero. En ese sentido, las cosas se desarrollaron a gran velocidad y los títulos que tenían los llamados encomenderos acabaron desapareciendo para volver a las tierras a ser de cada uno de ellos. Domingo de Soto es el que es nombrado por el rey como el secretario de esa disputa de las Casas y Sepúlveda. Y gracias a su pluma tenemos un resumen del extensísimo comentario de Bartolomé de las Casas y del breve comentario que hizo Ginés de Sepúlveda. Muchas gracias, José Carlos. Ha sido muy interesante conocer de primera mano las ideas de Domingo de Soto, con este enfoque económico que le hemos dado a su estudio, que era eminentemente teológico. Y nada, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Y nada, pues igual te volvemos a contactar para liarte para alguna otra cosa, ¿vale? Cuando queráis. Muy buenas tardes. Hasta luego, Buenos José días. Carlos. Hasta luego.